Y pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, darse el tiempo de asistir a esta que es una de las mesas de trabajo de las tantas que estamos teniendo en este grupo de trabajo, en donde estamos 37 organizaciones colaborando, trabajando en proponer asuntos que creemos relevantes para la comunidad migrante en el exterior, principalmente en Estados Unidos, aunque evidentemente hay temas que pues afectan a nuestros paisanos en todo el mundo. Para aquellos que tienen poco tiempo de haberse unido a nosotros, voy a explicar la temática, que son tres fases que estamos programando en las mesas de trabajo. La primera fase de la mayoría de las mesas de trabajo ya culminó. Eran seis temas que se habían abordado en la primera fase, en donde la idea es entrar y entre todos decir cuáles son los temas, hablar muy brevemente de los temas que creemos que deberían de abordarse, de las problemáticas que hay en cada uno de los temas. En este caso, el día de hoy es consulados, para después, una vez que ya se tiene los puntos que deberíamos nosotros de tratar en una segunda fase, ya cada uno de nosotros presentar las propuestas que nosotros creemos pertinentes para resolucionar esos problemas que están existiendo en todos los diferentes temas que estamos tratando. El día de hoy ya tenemos, si no me equivoco, son 10 11 temas, creció la lista. Hoy es la primera reunión de consulados en donde pues va a ser una participación de todos, es decir, cuáles son los problemas que nosotros vemos, una ligera asomada a las propuestas que creemos que deberían de tomarse en cuenta para solucionar estos problemas. Una vez que se termine esta reunión y esta primera fase, si hay más personas que quieren aportar en esta primera fase, se pueden hacer más reuniones, pero si no, la segunda fase, ¿en qué consiste? Cada uno de nosotros que hemos presentado alguna propuesta, les damos 15 minutos por propuesta para presentar su propuesta. Es decir, esto es lo que nosotros proponemos, creemos que se puede solucionar de esta manera y exponerlo. De ahí abrimos una hora de debate para que entre todos aportemos las ideas que tenemos para fortalecer esa idea o ver la viabilidad o la inviabilidad de poder hacer eso, para que una vez que se termine esta primera ronda esta ronda de debate, que es de una hora, el ponente vuelve a tener 15 minutos para hacer el cierre de esa propuesta que trajo. Una vez que se termina eso, pues seguiremos con esta segunda fase que dura más tiempo, es hasta que todos hayan agotado sus propuestas. Hemos puesto el ejemplo aquí en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes de en una sola reunión presentar cinco o seis propuestas, y eso nada más ha sido de manera ilustrativa para que todos se dieran cuenta de más o menos cómo es la temática. Pero si ustedes tienen varias propuestas y quieren presentar cada una de sus propuestas en diferentes reuniones, también se puede hacer. No vamos a poner límite de decir, si tienes 20 propuestas en una sola sentada, vamos a discutir todas, eso sería imposible. La idea es que ustedes nos digan, estas son mis propuestas y estos son los días en los que yo puedo presentarlas a la comunidad para que sean escuchadas. Entonces, esta segunda etapa va un poco más larga. Queríamos que durara todo junio, julio, agosto. Creo que se puede extender todavía hasta septiembre, pero si la logramos terminar el próximo mes en agosto, ya pasaríamos a una tercera etapa en donde, ya teniendo idea todos de estas propuestas y hemos contribuido en ellas, entonces ya segmentar las propuestas e invitar ahora sí de lleno a diputados, a senadores, a las personas que estén en las dependencias como Secretaría de Relaciones Exteriores, el IME, Secretaría de Gobernación, inclusive personalidades del partido o de los partidos políticos que quisiesen participar, para entonces decirles, el grupo de trabajo ha venido con estas ideas y ya haber un intercambio de ideas con estas organizaciones y verlos cómo sí se podría llevar a cabo estas medidas que estamos nosotros proponiendo. Bueno, ese es el contexto de lo que son las mesas de trabajo. Tenemos otras variantes, que es la formación política, que al rato será nuestra segunda sesión, que es independiente de estas mesas de trabajo. Tenemos una mesa de análisis que es independiente a todo lo que estamos haciendo, y que eso es por fuera, donde presentamos nosotros nuestras ideas de lo que estamos nosotros viviendo como migrantes. ¿Ok? Entonces, no sé si haya preguntas sobre la explicación.
Perfecto. Entonces, con eso, pues abrimos el micrófono para quien quiera hacer uso de la voz. Somos pocos, así que no hay necesidad de levantar la mano, pero si alguien ya está hablando, esperar a que termine para que entre el siguiente. ¿Qué propuestas creen ustedes que podría? Yo, por ejemplo, ahorita estaba comentando desde que entraran todos que se está ofreciendo la ayuda de los consulados, una asistencia legal, pero que no sabemos cuál es la asistencia legal. Siempre sabemos que es asistencia y hasta ahí nomás. Entonces, el Frente Amplio Mexicano Inmigrantes se ha tomado la decisión de hacer un pequeño resumen de lo que es la ley migratoria de Estados Unidos, que es una ley sumamente grande, compleja y muy difícil a veces de poderle dar lectura, pero que hay alivios migratorios que podrían ayudar a los migrantes y que hay que revisarla entre todos para ver si los consulados ya están listos con esta información y le están dando. Creo que la ayuda legal tendría que ser de esa manera, puesto que muchos están creyendo que la ayuda legal que están dando es que te pongo a tu abogado para que te represente y te lleve a buen término, cuando eso es sumamente difícil, si no es que imposible, por los costos de los procesos de migración en Estados Unidos. Bueno, pues con eso ahí, no sé si alguien quiera traer algún punto a la mesa de qué es, desde su perspectiva, que debería de abordarse, cuáles son las problemáticas de los consulados en su experiencia. Por ejemplo, la queja número uno es las citas, la mala atención que hay en Estados Unidos principalmente. No sé cómo esté en Europa, si sea tan complicado, pero en Estados, no sé si también allá se tenga que sacar cita o si no, porque igual a veces ahí viene el del que no incluimos a Europa porque pensamos que ellos no tienen esa problemática y puede ser que tengan la misma. Entonces es un problema ya que no es nada más de Estados Unidos. En el 2000, que yo llegué a Estados Unidos, no había citas. 2006 todavía no había necesidad de citas. No sabemos, al menos yo no sé, cuál fue la necesidad de implementar citas. No sé quién llegó con esa grandiosa idea, porque antes no había ese problema y había más indocumentados de los que hay el día de hoy. Sí, así es. Mira, el problema que nosotros acá en Los Ángeles tenemos es precisamente que la gente que viene, no sé si vienen de México, pero vienen con una actitud increíble, piensan que nos hacen un favor y siento que ahí es donde están mal porque nosotros pagamos por todo y tiene que haber un trato mejor, mucho mejor, porque el cliente aquí y en China tiene la razón. Si tú pagas un servicio, te tienen que tratar bien y no hay ese trato. Así que de repente les falta una capacitación en los que sean conscientes de cómo están tratando a la gente. El trato de... Ok. Ok, entonces sería el trato, que sí es una de las quejas más recurrentes. Ahí igual, por ejemplo, aquí en lo que alguien más trae con otra idea, ¿cuál sería creen que con una simple capacitación sería suficiente para que cambiaran ese trato? Yo lo veo que la atención al cliente es bastante deficiente en México en general. Fue mi primer encuentro con el de estar en un nuevo país, yo venir de Estados Unidos después de 20 años y en donde pues, la atención al cliente es primordial y llegar aquí y básicamente es toda esa fuerza, maltrato, mal carácter de los empleados, o sea, no se fijan en esa atención al cliente, no hay una cultura verdadera de atención al cliente en nuestro país. Lo pueden ver si hablan a que les arreglen algún problema con el teléfono, la luz, o sea, no es una atención eh, amable, ¿no? Sino que es inclusive a veces hasta grosera. Las personas, yo diría más, ¿cuáles son no sé si se conozcan los medios para poder contratar a la gente en los consulados? ¿Cuál es el currículum que debe de presentar una persona? ¿O simplemente basta con el tener la carrera y para decir, ahí estás, ahí entras y trabajas? Creo que eso sería más el definir esos, esos lineamientos, cómo se está escogiendo a las personas que están en los consulados.
Lo vemos aquí con el gran problema que tenemos en México de los feminicidios, de esta agresión, de esta violencia hacia las mujeres, como no cualquier persona puede llegar a atender a una mujer que ha sido violentada, tiene que ser alguien que sepa cómo atender para no revictimizar. Creo que debería de ser por ahí también más o menos la elección hacia las personas que están en un puesto tan importante como es el consulado por todo lo que se juega ahí en los Diego, consulados. Sí, adelante. gracias. Oye, pues bueno, dos preguntas se han planteado. La primera es desde cuándo existen el sistema de citas en línea. Esto empezó en el 24 de julio de 2015, figúrate, ya tiene bastante tiempo, mucho antes de la pandemia, y esto pues obedece justamente a bueno, se le llamó mi consulado, no sé si se acuerdan. Bueno, yo me acuerdo que según la justificación fue un diseño innovador para que se agilizaran estos trámites, las matrículas consulares, el registro civil y todos los servicios que da, ¿no? Que da el Estado mexicano. Esto recordemos que sí es de paga, porque incluso en México el pasaporte cuesta y todo eso cuesta, ¿no? Entonces, y hay que verlo como una aportación de impuesto a nuestro país. A mí no me molesta pagar. Lo que sí me molesta es la segunda pregunta que hiciste, y yo creo que fue una aportación de la compañera que habló. Sí, cursos. Yo creo que una certificación en derechos humanos, en atención, en equidad de género, en toda una serie de posibles líneas de acción muy particulares de la condición, no psicología, pero casi casi coaching de cómo recibir a una persona en condiciones de terror. Yo siempre me reflejo en Europa, ¿no? No he vivido una situación en Estados Unidos, he estado en Estados Unidos y conozco perfectamente bien, pero nunca como migrante, sino pues como así nada más estudiante, Ujú, y el ambiente estaba feo ya desde la época. Pero yo me veo hoy día en la situación de Europa y es de terror. Lo que nadie lo ve, porque aquí en México no se habla de la guerra, pero es de terror. Lo que está pasando en Europa es de terror. Y ahora con la nueva manera de hablar del presidente de Francia en el caso, en donde para que dicen, ¿no? Para ser libres en este mundo hay que ser temidos. Y para ser temidos hay que ser poderosos. Imagínense eh, la diplomacia en qué número queda, ¿no? Entonces sí, yo para segundo punto y último, mi colaboración sería en ese sentido, apoyar lo que la compañera dijo. Cuando estuve en el gobierno del Tecinacantepec, eran fundamentales las, ¿cómo dijiste? Clases, cursos, dinámicas de ujú. respaldo al servidor público. Ya no se llaman servidores públicos, ahora sabemos que somos, bueno, yo no soy, pero son servidores populares. Y que un servidor popular también se ponga la camiseta en el exterior, son servidores populares, aunque no hayan sido electos de manera popular, sí deben de poner ese término que es el que ya está empleando el Instituto de Formación Política y el Gobierno de México desde hace mucho tiempo, ¿no? Educación popular y todo eso popular. Y si me da un minuto más la Claro. mesa, solo quisiera agregar, hay muchas cosas que agregar para los consulados, pero también te lo planteé en el día de lo del narcotráfico, Ujú, perdón. sí. A mí me parece fundamental, fundamental que los consulados hagan actividades para con los niños de nuestros mexicanos, amigos mexicanos en el exterior, en cuanto al idioma español. Yo lamento que en Europa nosotros no tenemos un vecino mexicano a veces a 20 kilómetros, 50 kilómetros de la redonda, no hablamos español con nadie por años y años, y esto genera que nuestras descendencias no hablen el idioma. Entonces, a mí me gustaría proponer, y te lo comenté también, ir a ver a Mario Delgado, que es una persona que yo respeto, tenemos diferencias, pero lo respeto, y hoy quisiéramos desde Europa llevarle toda una serie de propuestas en cuanto a educación y pequeños, no pequeños, fundamentales diplomas de español a los hijos de los migrantes en Europa que tienen que hablar alemán, ruso, portugués,
y todos los idiomas de allá, menos español, y perder el arraigo de tu civilización, abandonarlo con ese terrible y imperdonable olvido, yo creo que no lo podemos permitir en una cuarta transformación y en un humanismo mexicano. Fíjate que esa propuesta, inclusive para Estados Unidos, tenemos muchos de los problemas. No sé si me están escuchando, si se me trabó mi internet. No te oímos Ok, muy bien. inclusive nuestros segundas, terceras generaciones, ya muchos de ellos no hablan español. Se va perdiendo poco a poco. Yo lo vi con familiares que en casa hablan, papá, mamá habla español, pero los hijos puro inglés, se entienden perfectamente unos con otros, pero se deja de hablar. Yo sí tenía en mi casa mi regla, en la casa es español, en la calle es inglés, para Bien. evitar esa pérdida del idioma, pero creo que sí sería, y en Estados Unidos, no sé si en Europa pase, pero en Estados Unidos cuando un alumno está en la escuela y su idioma original no es el español por sus padres, llega un momento en el que sí le dan un certificado donde dice tú ya eres de prácticamente habla inglesa, ya fluido. Creo que también podría implementarse esto en los consulados, hacer programas, hacer ferias de lenguaje, no solamente de español, sino también lengua originaria, que sería sumamente interesante, Bueno, eso ¿no? ya es, Sí, eso ya sí, sería. Pero mira, bueno, quizá hay otra ajá, persona que vaya a participar, pero mientras, si no, solamente decirlo. La referencia que tengo es de que mi hijo es franco-mexicano, tú lo sabes, y él sí tuvo el seguimiento de Europa en México. Aquí en México, los franceses llevan a sus hijos a estudiar el francés en línea. Es una obligación prácticamente. Francia es muy egocéntrico y son muy supremacistas, ¿no? Y hay que recordar que en México los franceses votaron ultraderecha viviendo en nuestro país. Es una cosa que sí quiero ujú, señalar porque hay que tener mucho cuidado, la verdad, mucho cuidado con estas personas que vienen a nuestro país y detestan y repudian al pueblo de México. Entonces, ganó la ultraderecha en México, ganó los franceses. ujú, Entonces, pero ellos sí generan todo esto. Y no estoy comparando, no estoy copiando el modelo. Yo no digo que tengan la escuela mexicana ujú. en Europa. Solo digo que hagamos lo posible por llevar a cabo pequeñas o grandes acciones con los niños, primordialmente para empezar. Claro que sí. Y ahorita Gracias. invitaciones a que ya que, o sea, esa propuesta ya está ahí puesta, si la puedes elaborar y después presentarla, hacemos una reunión específicamente para esta propuesta. La idea aquí es que empezamos a unir lo que tú piensas, a lo mejor va de acorde a lo que también piensa Fernanda o lo que piensa Adalberto, y entonces ahí la idea es que después se formen ya comisiones o grupos de trabajo que elaboren bien entre ustedes una propuesta más robusta que tenga desde tu perspectiva lo que hay que hacer en Europa, pero que también a lo mejor se puede implementar en Estados Unidos. La Ujú. idea es la vinculación entre los que estamos aquí, no es que alguien se quede con el trabajo y nada más sea trabajo A mí me da igual. sino que el chiste es que todos empiecen a ver y contrastar, no decir, a lo mejor aquí puede funcionar un poco de diferente manera, buscar, ya ves, yo ahorita le aumenté lo de lenguas originarias, que ahí entraría con, evidentemente, la mesa de trabajo de migrantes indígenas. Entonces ahí es la interrelación que estamos llevando. No sé si alguien más tenga alguna idea de lo que habría que hacerse en los consulados. Por ejemplo, yo hay que propondría que habría que hacer la eliminación de las citas, porque antes funcionaba. Porque igual aquí habría que ver hacer una investigación a quién le están pagando el sistema de telefónico de las citas, porque ahí es donde se corrompe. Cuando es una empresa extra, que fue lo de los grandes problemas que al menos yo cuando platiqué con el entonces director del IMEI, Valdominos, él decía, la empresa ya está contratada, no podemos hacer nada hasta que se acabe ese contrato. Y no sirve, no sirve, pero es hasta que se acabe el contrato cuando podemos cambiar. Cambiaron la empresa y continuó lo mismo y el día de hoy hay venta de citas, lo cual evidentemente o la desaparición o que asuma el mismo gobierno este call center para que desde México se haga y se evite este tipo de corrupción que existe, ¿no? Porque es corrupción lo que está viendo ahí. Si hay citas, si hay venta de citas es porque hay algo corrupto que le está permitiendo a alguien acaparar esas citas. Tú puedes demostrar lo de la venta de citas. Yo no he sabido que haya venta de citas. Yo veo que hay facilitadores que cobran por su trabajo, pero tanto como venta de citas. Pero Mucha es que gente no igual, tiene internet y no saben hacerlo.
Es controversial. Exacto. Entonces, sí es invitar primero si hay mucha denuncia e incluso fuera de eso de facilitador, es disfrazarlo, porque una persona que intenta hacer una cita, igual está muy complicado a veces hacer la cita, pero que no puede, pero que llegas con alguien que te puede sacar 5 o 6 citas en un día, entonces ahí hay algo y esas personas cobran, al menos en el consulado de San Diego afuera, hay muchas papelerías, por así decirlo, que ellos ya tienen toda la documentación, ellos sí facilitan, pero no inquieren, no te pueden conseguir nada, bueno, eran externos, no sé el día de hoy, ¿no? Pero sí, lleno tu papel porque normalmente llegas al consulado y resulta que el consulado cambió lo que en la página decía. El de la papelera ya sabe, pero tú no sabes, tú llegas con la documentación, te dice, aquí vengo y dice, esto no vale, ¿cómo no? Si lo dice en la página de internet, sí, pero aquí pedimos otras cosas. Ahí eso es un facilitador. Lo otro, cuando él te consigue la cita, ahí hay algo que no cuadra. Entonces ahí sí habría que proponerlo, que nos informaran cómo es el procedimiento de quién tiene el control de las citas, por qué cada consulado decide cuándo las abre. A mí el consulado de San Diego dice, yo a las miércoles a las 9 de la mañana se abren las citas. Si tú hablas en ese rato, las vas a conseguir, si no, no. El que tú le des esa tranquilidad o esa atribución al consulado se puede prestar para malos manejos. A diferencia de que si es desde aquí la haces, son tantas citas que tú tienes por día, más un número determinado de personas que lleguen por algo que es una emergencia, y ahí se evitaría, creo yo, esa problemática. Pero igual lo analizaremos en una segunda fase, voy a hacer la investigación y a ver qué se puede presentar. ¿Alguien más, algún tema de los que quieran abordar de consulados? Bueno, Diego, buenos días, compañeros. ¿Me escuchas? Adelante, Armando, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo creo que somos capaces de resolverlo, nada más que a veces hay que buscar las soluciones. Yo creo que en la agenda debemos meter uno o dos, tres temas y buscar las soluciones para los temas y de esa manera pues tener propuestas. Fíjate que yo me ha encargado, la diputada me encargó en una ocasión esto de las citas, y lo que encontré es que, por ejemplo, en Atlanta, en Indiana, en esos lugares, cobraban 70, 80 pesos por las citas, dichos por los propios compañeros, o sea, esa es mi experiencia. Entonces, la verdad es que sí se están vendiendo las citas. Aquí la cuestión es que, que muchas de las personas, me incluyo yo en los que a veces no somos muy buenos con las computadoras, y más otros hermanos que vienen, por ejemplo, de Oaxaca, de Guerrero, de otros que no han tenido una educación en el internet o en los medios, pues se les bloquea, pero piden el día y se van a formar, pero y les dicen no tiene cita y lo rechazan. Entonces perdieron el día, no ganan y aparte son rechazados. Yo creo que la solución es hacerlo, que el que esté en la cola en los consulados, que ya se formó, pues que le den el trato, ¿no? Que lo reciban. O sea, no pueden ser tan insensibles, ¿no? De que esta persona ya llegó, perdió el día, no fue a trabajar, está formado en la línea y dice, no, pues tú no, porque no, no tiene cita. Entonces, eh, yo me acuerdo, yo fui al consulado de Los Ángeles hace muchos años por un pasaporte y llegabas y pues te formabas y hacías el proceso. Entonces, si eso funcionaba, por qué no hacerlo ahora? Ahora lo mezclemos, ¿no? Con los que se formen pues que se les atienda. Otra cosa yo diría para crear la transparencia es como pagamos por los servicios y no son baratos, que nos dieran a la comunidad una auditoría, ¿no? De cuánto entró, cuánto se gastó, cuántos son los salarios y que haya transparencia, porque un mal servicio
se paga y todavía no sabemos dónde se va el dinero que recaudan en nuestra comunidad, pues eso está peor, ¿no? Entonces eso, aunado a que yo veo que los cónsules que han estado ahí por muchos años, pues son todavía de la tendencia priista y panista, ¿no? Lo cual se reflejó en las votaciones en San Diego, en Chicago. Entonces, obstruyendo el voto, ¿no? Entonces, eso es esa sería mi reflexión y yo propondría eso, ¿no? De que el que esté formado, pues que se le atienda. Segundo, que nos den una auditoría de los ingresos de cada uno de los 53 consulados, ¿no? Y que esa derrama económica pues se vierta en la comunidad, que se ayude a la gente con ese mismo dinero que estamos pagando, las comunidades de allá de Estados Unidos o de Europa, porque pues al final de cuentas nosotros estamos pagando por un mal servicio, pues, y que los trabajadores tengan esa sensibilidad de atender a sus paisanos. Una vez el de Relaciones Exteriores dijo, no, es que no tenemos presupuesto. Bueno, le dije, te voy a dar una solución. Hay más de casi 800,000 Dreamers que son bilingües y que pueden trabajar como voluntarios si los buscamos, ¿no? Entonces, soluciones yo creo que hay que ponerlas junto con los problemas, ¿no? Y esas serían mis aportaciones en cuanto al idioma español. En Europa, por ejemplo, en Coachella, pues mis hijos fueron a unas escuelas bilingües y aprendieron primeramente el español los 2 primeros años y ya después aprendieron el inglés, ¿no? Los tres son graduados de las universidades en Estados Unidos y lo mismo pasa con nuestros hermanos en la región mixteca. Yo soy de la región mixteca y entonces pierden el idioma por el racismo, por el clasismo, por todo esto que todavía tenemos en México. Pero entonces ahí está implementando un programa también para que se les dé los primeros años en el idioma materno, ya sea mixteco, chochonteco, popoloca, zapoteco. Entonces, creo que los consulados sí tienen una responsabilidad con nosotros, estemos donde estemos, por la preservación del idioma y la cultura. Pues esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias, Armando. Aquí te preguntan qué pasó en las elecciones. Sí, sí ganó Morena, pero no con Ujú. la amplitud que debería de dejar. Quedaron miles de personas sin poder votar. Sí, Ahí ahora si habría que quieres, ver ujú, si te fue puedo culpa. decir que lo que yo investigué es que en el consulado de San Diego estaban dando unos papelitos, llegó el PAN primero y estaban dando unos papelitos de color amarillo en el cual pasaban a los simpatizantes de la derecha primero. Y entonces, pues eso al último pusieron como 2, 3 computadoras y la fila fuera de miles de personas que no pudieron votar. Lo mismo pasó en Chicago, lo mismo pasó en Nueva York. En Chicago nada más cambiaron los papelitos azules, ¿no? Y fue el mismo sistema. Esto quiere decir que el Instituto Nacional Electoral, pues está derechizado, y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esa fue parte de que no hubo la votación tan intensa, masiva, porque impidieron el voto de los simpatizantes de Morena. Eso, hay videos y nosotros sí fuimos con otros compañeros a hacer una manifestación para que en las elecciones siguientes, creo que el encargado de las elecciones fue un tal Castillo, del Instituto Nacional, que todavía está ahí, pues fue un rotundo fracaso y todavía sigue y a lo mejor es el que le va a tocar otra vez organizar las elecciones. Entonces, pues son datos reales, ¿no? No inventados. Hay compañeros, hay videos donde la gente por miles está tratando de ingresar a votar, ¿no? Y no tienen la logística, inclusive en Nueva York les echaron
les echaron a los policías y todo eso, poniendo en riesgo la integridad y que los deporten. Pues eso no se hace, ¿no? Así es, sí, entonces fue un poquito de lo que pasó, que igual ahí tendría que ser el punto también de esta mesa, la participación, ¿cuál es la participación del consulado en en los procesos electorales? Porque una cosa es el consulado y las funciones del consulado que están muy rebasadas por la demanda que hay de mexicanos en el exterior, a decir, tendría que incluirse en los presupuestos de los consulados esta participación ciudadana, porque ahí es el pretexto que se usa, una cosa es el consulado que presta su espacio para el INE, y el INE al decir no tengo presupuesto, entonces ahí cada quien se puede echar la bolita, pero sí sería una de las cosas que habría que revisarse, el incluir las jornadas electorales en los consulados y consulados móviles, puesto que del 1.600.000 credenciales de elector entregadas en Estados Unidos, con la capacidad consular que se tiene, no se podría dar abasto a todos los que vayan a llegar a votar de manera presencial. Entonces ahí sí sería buscar exactamente oficialmente cuál es la participación de los consulados con el INE para evitar exactamente que vuelva a ocurrir estas situaciones. No sé en Europa son los que lograron utilizar todos los votos que estaban contemplados. Diego, No lo que sé pasa cuánta es de gente quedó que fuera. no, es que nosotros somos del grupo de personas que negamos la existencia de un voto presencial para los residentes. O sea, yo soy movilizadora de que la Ujú, gente debió de inscribirse y va a hacer su voto vía correo postal o vía electrónica. El día claro. de la votación, y para que sí quede muy, muy importante el señalamiento, eh, la casilla se llama casilla especial y nosotros sabemos por ley que una casilla especial está diseñada para que voten personas en tránsito, en México y en cualquier parte del mundo. Esas casillas deben de ser únicamente puestas a disposición para la gente en tránsito, no para los residentes. Y la falta de organización de todos, porque yo acuso a todos, Morena, el INE, todo el mundo, eh, estaban obligando a la gente a ir a votar ese día. No, porque esas son 1,500 votos nada más. No puede haber para más, no puede haber para más, porque el periodo para inscribirte como mexicano residente en el exterior fue muy claro. Y tenías todo el tiempo del mundo para hacer tu voto y rectificar en caso de que te sacaran, bla, 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 bla. Y el día del consulado fue un relajo. Vergüenza me daba a mí en lo que estaba pasando, la actitud de los mexicanos abaratándose, arrebetándose, gritando cantidad de tonterías en el mundo entero. Dices tú, no puede ser. No quedó claro. Casilla especial, consulados, para gente de tránsito, no para residentes. Habrá que hacer una campaña muy fuerte para la próxima vez y que la gente confíe en el voto postal, que es carísimo, y en el voto electrónico, muy importante. Y el día de la elección solamente vayan los turistas y la gente que está de tránsito. La verdad, si no es un relajo. Y en Europa, para terminar, perdió Morena, 24% en Francia, yo fui la representante Morena en el consulado, unos horrores de derecha, y en España 8% Morena, peor aún. Y sé que Canadá, igual, Montreal, perdió Morena, terriblemente. Chicago perdió Morena y Washington perdió Morena. Hubo como 6 consulados en los que perdió. Hay una derecha, hay una derecha. Ujú. Y no necesariamente acarreada, ¿eh? Sí, no, es así, No, ahí está. ahí está. Aquí, Nosotros nos dieron una paliza, pero sí, tiene razón paliza. cuando dices que fue error de todos, pero y sí, se tendría que mejorar. Hay una de las, por eso tenemos las propuestas de reforma electoral en el que nosotros estamos proponiendo el que se diferencie lo que es mexicano residente en el exterior y el que está de paso, que son completamente diferentes y que se están poniendo exactamente igual. Había 1.500 votos extras aparentemente para estos que dices tú que eran de paso, y eran 1.500 que eran para gente que había solicitado votar de manera presencial. No había Aquí número, Diego. No Sí, había no, número para yo los que estudié se ese. registraron. No había número para los que se registraron. Se llenaron las papeletas de la gente que se registró para ir a votar ese día. Por ejemplo, en Francia fueron 774 personas registradas para ir a votar.
Esas estaban respetadas. Y los 1,500 para los de paso. Ujú. El ¿Sí me chiste es que en explico? Estados Unidos no se respetó ninguna de esas dos. Ah, O sea, si ves los números, ni siquiera los 1,500 que eran extras, o sea, nada de eso se respetó. Si no, si hubiéramos dicho, ok, se respetaron los 500, los 1000, los que sean que se registraron para votar, más los 1,500, pero si tú ves los resultados, ninguno excede no. esos números. O sea, fueron números muy pequeños que favorecieron. Entonces, igual, ahí tendrá que revisarse qué se hace, y eso ya lo estamos nosotros analizando y viendo en la mesa de reforma electoral, donde estamos proponiendo algunas cosas ahí, pero aquí creo que sí, la relación entre consulado e INE debería de abordarse. ¿Cuál es? Que se especifique, porque no le puedes pedir a un empleado del consulado que haga funciones del INE o viceversa. Entonces sí debería de especificarse y que el INE, con sus propios recursos, que tiene bastantes, que se, Ujú. ahora sí que atienda, porque las tareas del consulado creo que son muy importantes, como para estar sacando a alguien que está para atender en el consulado, que ya de por sí es deficiente la atención, y todavía le cargas más trabajo, pues evidentemente tiene que venir como empleado una molestia, pero habría Sí. que revisar esa parte. Porque igual aquí en la mesa de cooperación sindical trajeron a la mesa el tema de que estos empleados de consulados no son sindicalizados, que les han prohibido la posibilidad de sindicalizarse. O sea, estamos viendo igual todo, ¿no? Para poder criticar a un empleado, pues hay que ver, oye, le estás respetando sus derechos, y si no, entonces, bueno, empecemos respetando sus derechos y después exijamos. O sea, tiene que ser todo a la par. Igual para aquellos que no hayan entrado a las de cooperación sindical, son las cosas que de repente se hablan allá, que dices, ah, caray, no sabíamos de esto. Y a veces nos vamos con todo con los empleados cuando a lo mejor va de arriba el asunto de cómo se está atendiendo. Bueno, Así. ¿alguna otra? Nos va llegando por acá también ya Leti Vandala. ¿Qué tal, Leti? Hoy estamos primera reunión de consulados. Estamos hablando de ideas generales, de temas que creemos que deberían de traerse a la mesa de discusión en asunto de los consulados, pues no solamente en Estados Unidos, es un problema que afecta a todos lados. Si bien es cierto que en Estados Unidos es donde hay más mexicanos y ahorita con Trump está canijo, la realidad es que en Europa también está pesado. Hay guerra por allá, hay gobiernos sumamente de derecha. Todavía lo mencionaban el de Francia, el de Italia, no se queda atrás. Entonces sí estamos en una situación un poco compleja, complicada todos los mexicanos, y pues aparentemente nuestra ventanita ¿cómo se llama? Nuestro salvavidas debería de ser un consulado, pero pues lamentablemente la historia nos dice que pues no es así. No sé si alguien tenga algún otro punto que quiera traer sobre de esta mesa. No sé si alguien ya se dio la oportunidad allá en Estados Unidos, en Europa, de hablar a esta línea de atención que ha puesto el gobierno para ver qué es lo que están dando. Adelante, Mario. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, adelante. Disculpen que no tenga imagen, es el tema del internet. Sí, sí, sí. Y también ando un poco malo en la garganta, por eso no he participado, Diego. Pero aquí andamos. Un saludo a las compañeras, a los compañeros, Diego, un gusto como siempre, un agradecimiento, reconocimiento por esta labor. Y pues están hablando exactamente de temas importantes para los consulados, ¿no? Yo soy un poco más drástico, yo me gustaría que corrieran a todos los que trabajan en los consulados y que metieran gente nueva, ¿no? Porque pareciera un cuento de nunca acabar, o sea, es muy preocupante y tal vez hasta ya cansado, ¿no? Repetimos cada 6 años, cada 3 años, cada año, ¿no? Cuando nos acordamos, este, las quejas diario de los consulados, diario, ¿no? Gente que tenemos allí en Estados Unidos, familiares, amigos, gente que trabaja, etc. La verdad es que la queja recurrente es el pésimo, mal servicio, discriminación, racismo, mala onda de los que te tendrían que servir. Ahora, esto tampoco es exclusivo de los consulados, ¿verdad? Su servidor ha trabajado en secretarías aquí en el gobierno mexicano durante muchos años y lo que menos tiene el servidor público es servir. Y cuando implementamos proyectos de capacitación y profesionalización para servidores públicos, para una entrega del servicio con calidad para la ciudadanía, son los que menos van y no se les cobra ni un solo peso. Y a veces inclusive los que toman las decisiones
ni siquiera quieren meterse en ese tema. Es un tema hasta de voluntad política. No voy a decir quién, ni qué secretaría, pero estuvimos este año visitando un museo que tiene que ver exactamente con estas cuestiones migrantes, y ahí vimos a un director, me parece, y le decía, ¿sabes qué? Ahorita me voy, tomo un avión y les doy un curso exactamente estos que estamos dando de profesionalización para servidores públicos, y yo lo pago. O sea, no, ni siquiera vamos a pedir recurso al gobierno, yo te lo pago. Híjole, Mario, es que está bien difícil, es que hay que hacer un protocolo y es que hay que pedir permiso y después mándame tu escrito y en 6 meses lo vamos viendo y falta mucha voluntad política también para que resolver este asunto. Es un tema mucho de actitud y de vocación del servidor público y de los que toman las decisiones. Podemos ponerle o cambiarle el nombre del servidor público, decían ahí el servidor del pueblo, populista, algo así decían. Podemos darle la mejor tecnología, podemos ampliar oficinas, pero si la gente no quiere trabajar, ni Dios Padre, ¿eh? O sea, y también estamos esperando como el escenario perfecto. Oye, que no haya priistas, oye, que no haya panistas, oye, que no haya guerras, oye, que no haya, exista el neoliberalismo, oye, que no haya hormigas. Va a ser difícil, ¿eh? O sea, yo estoy ya viejito, ¿no? Y todavía recuerdo todavía hace 30 años como servidores públicos sin presupuesto, sin gente, pues tratábamos de sacar las cosas y ayudábamos a la gente. No había tanto pretexto. Entonces creo yo que de entrada es un tema así de actitud y de profesionalizar al servidor público, ¿no? Aunque lo digo de broma, ¿no? Que los corran, los que no quieran trabajar, pues sí, ¿no? Habrá mucha gente que de verdad sí quiere trabajar y trae mucha actitud, pero ya no entendemos o no queremos tampoco ser tan transparentes, ¿verdad? Por decir por qué ellos no están ahí y los que no trabajan sí están ahí, ¿no? Ya son otros temas políticos y bueno, hasta aquí mi participación. Ya me enojé. Mu- Sí, muchas gracias, Mario. Un abrazo. Sí, ese es uno de los grandes problemas de la burocracia en nuestro país. Yo lo he dicho varias veces cuando López Obrador hablaba de empujar al elefante reumático. Yo no lo entendí hasta que no tuve la posibilidad de trabajar 6 meses en el gobierno y donde me di cuenta como empleados de toda la vida que ya son sindicalizados, que vienen desde el PRI, desde la primera época larga del PRI, después con el PAN regresando el PRI nuevamente después, no trabajan. Dicen, yo no, ¿por qué? No todos voy a decir, o sea, pero sí una buena parte son sindicalizados, no les puedes hacer nada y no los mueves. Y al ser convencerlos para que trabajen está sumamente complicado y aquellos que llegamos y trabajamos, pues nos corrieron. Esa es una realidad que no nada más pasa en los consulados, creo que pasa en todos lados. Ahorita que estamos hablando de ponerlos a trabajar, me hice la pregunta, ¿alguien sabe cuánto ganan en el consulado? Porque igual también habría que ver cuando pedimos que los empleados sean de allá, que se agarre gente que está allá y que trabaje, habría que ver cuánto les están pagando también, que es un factor bien importante. No para justificar su pereza, ¿verdad? Pero sí el poder revisar. Y por ejemplo, te estaba viendo y un embajador, según el portal de gobernación, no sé si esté actualizada, pero es lo que encontré, el embajador un embajador está ganando aproximadamente $9,112. 9,000 y tal, así es. Un ministro, $7,745. Un consejero, $6,196. Primer secretario, $5,000. Segundo secretario, $4,800. Así es. Leti, Un, si puedes apagar. Ah, ya. ya, un agregado cultural agregado diplomático, coordinador, $4,300, administrativo del SEM, no sé qué sea eso, 4,500. El que menos gana, un agregado administrativo, son $3,644, que creo que no son nada despreciables, porque aparte tienen sus prestaciones. Adelante, Mario. Oye, está muy interesante, fíjate, no terminé también con esta cuestión que tú Ajá. comentabas de los derechos laborales, ¿no? Nos ponemos ya ahora del lado del trabajador. La realidad, hablo de México, y bueno, también de Estados Unidos, por obviamente las opiniones, ¿no? Que nos dan. Por la vez que trabajas sin seguro, trabajas sin plaza, trabajas sin garantía social, con abusos de derechos humanos diarios, o sea, no cada mes, diarios, ¿no? No te pagan horas extras, que trabajas de 12 horas y te traen una pizza fría y tú la tienes que pagar porque
pues así es el trabajo, ¿no? Y si quieres, si no, te vas a otra parte. Y los sueldos, bueno, ni lo que tú estás diciendo llegamos aquí en México, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ver también, yo siempre les digo, miren, yo voy a una empresa y me alquilo, ¿no? Pero porque yo sé por qué, cuánto voy a alquilarme, ¿no? No se vale que diga, ay, sí, pobrecito de mí, me están pagando 200,000 pesos y no me dijeron que tenía que trabajar en fin de semana, ¿no? No se vale eso. Igual, o sea, cualquier salario, ¿no? Ay, es que me están dando 10,000 pesos y no me dijeron que tenían que trabajar fin de semana y sí tengo que trabajarlo, ¿no? Y sí sabías que había días que había que ir en fin de semana. Creo yo que también tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Si no te parece la chamba, si no te parece el salario, si no te sientes apto para desarrollar esa habilidad y ese puesto, búscate otra cosa, compadre, ¿no? No afectes a los demás. Yo de veras conozco gente extraordinaria y más en organizaciones no gubernamentales o ONGs, que no pagan ellos, ¿no? Pagamos de repente nosotros los proyectos para que se hagan las cosas, ¿no? ¿Qué te desalienta? Que de repente hay un burócrata, un servidor público, ganando 30,000 pesos y ni siquiera te quiere abrir la puerta, ¿no? El acceso, ni siquiera eso, ¿no? Entonces está difícil. Es cuanto, mi querido Sí, así Diego. es, sí, y por eso lo traía, porque una de las propuestas que se han escuchado es precisamente el que pues empleen a gente de la comunidad. Este, Adán, ¿me estás compartiendo algo? No sé si intencional o sin querer, si nos cuentas qué es. Este, bueno, Es que la unión ya hace la estás. fuerza, dice la imagen. Sí, exacto. Este, Entonces, nada más era para traer la idea de que sí, o sea, hay gente en Estados Unidos que está viviendo allí que a lo mejor por esta cantidad, yo estaba ahorita revisando mi salario en el gobierno, que fue muy poquito tiempo, y no, pues eran $1,400, y que es un salario bastante aceptable acá, ¿eh? Este, lo que están ganando allá, pues no es nada despreciable para algunas personas que están sufriendo para encontrar trabajo y que están ya, creo que listos y ese es el trabajo en un consulado. En este caso, la información es del de Austin, Texas. Lo más seguro es que sí, es en todos. En una embajada ganan más dinero. El que menos gana son $4,800 y un embajador gana $12,000, lo cual sí se me hace, pues un tanto elevado. La Embajada de México en Jordania igual, sobre de esos esos salarios están. Entonces, bueno, ya con esta información, pues sí es más fácil el ir como bien decías, ¿no? Y si no les conviene esto, pues pueden salirse, pueden irse y alguien que realmente quiera trabajar, pues va a estar ahí, va a estar haciéndolo. Y lo que decías de los derechos laborales es cierto, o sea, la mayoría, para aquellos que no saben en el gobierno hay la gente que ya está sindicalizada, que es gente que ya viene de hace muchos, muchos años, no son de la Cuarta Transformación, que ya están ahí sindicalizados. Después el siguiente rubro es trabajadores temporales, son gente que llevan cierto número de años y que están intentando que no los corran para poder lograr la tan anhelada plaza. Y después la mayoría que son los que, en mi caso, por ejemplo, como yo entré a trabajar, fue como servicios externos, algo que no debería de existir en México, pero existe, y que son los que pues en cualquier ratito, así como entras, te vas a la primera, ¿no? Bueno, este... Ok, entonces no sé si haya algún otro tema. Hemos visto lo de los trabajadores que hay, la atención, talleres. Iniciamos la conversación el día de hoy con lo que es eh, el apoyo legal que dan los consulados, que debería de que especificarse exactamente qué es lo que abarca. Estoy preparando yo un documento de un resumen de lo que es la ley, de algunos puntos de la ley migratoria de Estados Unidos, la cual es bastante grande, para tener también una idea, porque muchos no saben y yo no he escuchado a nadie hablar de alivios migratorios. Se hablan de derechos, se hablan de muchas cosas, pero no se han hablado todavía el día de hoy de alivios, migratorios, que es algo en lo que muchos migrantes podrían, acogerse a estos alivios migratorios para evitar la deportación y que no se ha hablado. En ningún espacio sobre si tú has sido víctima de algún
de algún crimen, tú puedes denunciar y eso te va a dar un estatus que vas a estar protegido. Pero bueno, alguien más, déjenme ver si aquí por acá andamos con lo de los votos. Este, 1025 votos en Chicago y solamente de los 1500, así es, y Adalberto y o sea, eran 1500, pero eran como 3000 los que tenían la capacidad, porque había 1500 más 1500 extras o algo así, o sea, no se cubrieron ni siquiera los 1500, había mucha gente afuera. Adelante, Beatriz. Mira, ahorita tenemos acá en Estados Unidos un problema y ustedes lo saben, increíble. Las deportaciones, el señor que murió en manos de ICE. Yo siento que acá estamos con algo urgente. No veo yo que México esté interesado en hacer nada por nosotros. Estamos solos y es una frustración increíble porque nuestra gente tiene miedo hasta de ir a la escuela, ir al mercado. Nosotros tenemos que ser los que llevamos el mercado a la gente. Entonces, ahí es una frustración muy grande, pero necesitamos saber las responsabilidades que los consulados deben de tener, porque ahorita nuestra gente está desapareciendo y es algo que todos debemos de estar interesados en saber qué está pasando con nuestra gente, en realidad, dónde están, porque ustedes lo ven en la televisión y es verdad, la gente tiene pues ni siquiera una identificación, tiene sus caras todas cubiertas por máscaras y eso es algo que yo no veo que México esté haciendo nada. Vi al ministro de Canadá muy enojado porque alguien murió, un canadiense murió en manos de ICE y estuvo defendiendo a la gente de Canadá que está viviendo acá y está siendo deportada, pero yo no veo nada de México y eso es muy frustrante. Sí, creo que para mí, mi visión de lo que estoy viendo es que ha habido un cambio en la manera en que la presidenta está abordando los temas. A mí sí al principio me parecía que no había ningún tipo de respuesta, como que lo estaba dejando muy a la ligera a partir de el intento de imposición de tarifas. eh, a mí ahí sí dije, te quejas por tarifas, pero no por otras cosas, pero sí ha ido elevando el tono. Evidentemente, las condiciones de México a Canadá son sumamente diferentes y creo yo que es uno de los grandes problemas de tener a Estados Unidos al lado nuestro, la presión tan grande que tenemos con esta persona tan abusiva que es Donald Trump, que no sé qué tan conveniente o qué tanto podría ayudar una protesta. Yo me iría más que en decir que una protesta enérgica. No me interesa a mí tanto la protesta enérgica como sí las acciones que están implementando para la ayuda a los migrantes, que ahí sí creo que el día de hoy siguen siendo muy endebles. México te abraza es muy bueno para ciertos mexicanos, ciertos migrantes que están intentando regresarse. Yo también, la fortuna es que tuve esa posibilidad de estar en la línea para pasarme y no poder ni siquiera ir para adelante ni para atrás, estar atorado y no hallar cómo hacerle. Finalmente logré pasar a Estados Unidos, pero sí sé que hay muchos que están atorados y que esta ayuda que está dando el gobierno va a ayudar a muchos para que se puedan regresar y que es muy valiosa. Pero también sé que para los otros que ya lograron pasar, que ya han llevado una vida allá, es insuficiente y ahí creo que sí debería de cambiar la política de México en esta ayuda para los que están allá. ¿Cómo le hacen para que se regresen? ¿Cómo le hacerle para que realmente puedan hacerse valer respetar sus derechos? Creo que sí tendría que también abordarse eso, eh, que ya va más afuera de lo que son los consulados. Aquí ahorita los consulados que tienen la problemática tendrían que estar ellos asistiendo a los centros de detención. Es parte de las funciones de los consulados. Creo que una de las propuestas que pondría yo en una siguiente etapa sería el obligar a los consulados a que hagan un reporte a quienes están yendo a ver. A lo mejor no el nombre de la persona, pero si hicimos tantas visitas, estos son los temas que estamos viendo, estas son las problemáticas para ir fundamentando
una protesta, ya no solamente de México, creo que el día de hoy se tienen que unir varias naciones, entre ellas, evidente, no Canadá, porque no tiene gente en los centros de detención o no con el mismo número, pero sí una protesta entre México, Honduras, Guatemala, o El Salvador no va a entrar ahí, no, nunca se va a quejar de Estados Unidos, pero sí en estos países que se están viendo afectados. Presentar quejas en conjunto creo que sí serviría y sería una de las propuestas, porque el día de hoy no se sabe, hace rato se hablaba de a dónde, una auditoría, no se sabe cuántas pasaportes, cuántas matrículas consulares, cuántos documentos se expide, no dan números, no dan justificación de a dónde va ese dinero, lo más seguro es que se ocupe en algo, pero no se sabe para dónde. Entonces sí tendría que estar esa auditoría ahí y no solamente de los dineros, sino también de las actividades que están llevando los cónsules y los embajadores allá en Estados Unidos. Ok, ¿alguna otra? Este, veo que el chat está activo con lo del INE. Ojalá esto sirva también pónganse de acuerdo para presentar alguna propuesta para lo de reforma electoral, para que esté contemplado eso, estas problemáticas que ven, que sean incluidas. Yo voy a tener una reunión voy a hacer una convocatoria para una reunión de la reforma electoral porque les comenté, la senadora Karina Ruiz está por presentar otra iniciativa de reforma y pidió los trabajos que estábamos haciendo. Ya llevamos tres, me parece, reuniones de reforma y la estoy agregando, estoy acomodándola con lo que tiene que ver la ley actual de procedimientos electorales, con lo que hemos propuesto. Y la voy a presentar a todos ustedes porque al final de cuentas es una propuesta del grupo de trabajo y ahí para agregar también esto que están ustedes comentando. Creo que es la próxima semana cuando la tengo ya contemplada, pero yo les aviso. Adelante, Beatriz. Mira, el INE, nosotros muchos de los mexicanos que estamos acá viviendo en el exterior, acá en Estados Unidos, vemos que el INE es nuestro mayor obstáculo para votar. Para credencializarnos nos la hacen, pero de una, ¿qué te cuento? Porque lo he vivido y siento que no se vale. Eso es nada más para obstaculizar nuestro voto, porque nosotros, muchos somos morenistas y siento que es el obstáculo que ellos quieren poner de que nosotros no podamos votar por nuestra gente y eso se lo debemos mucho al INE. Así que tenemos que ser realistas y ya decir, ya basta. Nosotros somos tan mexicanos como el que está allá en México. Y yo siento que el mexicano que vive en el exterior es una persona, yo la admiro, será porque también aquí estoy, pero ayudamos a los dos países, hacemos contribuciones que nadie hace como nosotros, pero el trato es increíble. Nosotros siempre nos han visto como ciudadanos de segunda, vamos a México y gastamos nuestro dinero, pero como quiera nos siguen viendo como ciudadanos de segunda. Estoy de acuerdo con eso. Sí, la visión que se tiene en el país, creo yo que es no nos dan el valor que tenemos todos los migrantes. Adelante, Mario. Gracias, Diego. Oye, solamente para concluir y completar el comentario de la rendición de cuentas de los consulados. Yo tenía entendido que se tenía o se tiene que dar informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque finalmente es parte, ¿no? Son parte de. Se me hace inaudito que no exista ni siquiera ese vínculo con la Secretaría, ¿no? Ya tú deja que una auditoría externa o la de la Federación o no sé, ¿no? Pero sí siendo un brazo, ¿no? O brazos adicionales, los consulados de dicha secretaría, me imagino que por ley, yo sabía que sí se entregan informes, ¿no? De lo que se hace, las actividades, de los dineros. Ahorita que mencionaron que no, pues sí está preocupante, ¿no? Porque es un cheque en blanco entonces, y otra vez, con ese cheque en blanco, pues podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y yo Ujú. puedo hacer o no hacer, en los consulados, y justo ese es el problema que decíamos, ¿no? En dado caso que si fuera una confirmación de que nadie los audita, pues habría que legislar muy prontamente o hacer algo para tener el control
pues esos dineros, ¿no? Que entonces es un barril sin fondo. Ni hablar. Es cuanto, gracias. Ajá, sí, me hace porque yo lo he estado investigando cuántos pasaportes se han emitido, cuántas matrículas, y no dan un número, no aparece. Igual, me imagino que se dan, pero no se está informando. Este, Porque igual uno de los excusas de los consulados es que no hay suficiente presupuesto. Y sí, o sea, aquí en Consulmex habla de los requisitos, dice no se puede determinar la cantidad exacta de pasaportes emitidos anualmente a nivel mundial o en un país específico, ya que esta información no se publica de forma centralizada y varía según el país y las políticas internas. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada, pero no te habla de cuánto, no dice. Entonces habría que transparentar, y aquí uno de los grandes problemas, que sí, si bien es cierto que podemos pedir información, uno de los grandes problemas de este acceso a la información es que si no haces una solicitud bien elaborada, te la rebotan o sea, porque no estuvo específicamente solicitando algo en específico, y como es para ellos lo ven vago, no te contestan. Es también algo un poquito complejo en Oye, esto. Diego, Sí. perdona, ahorita que estás hablando de eso me parece interesante, muy interesante el planteamiento. Eh, no tenemos estadística fiable. Yo soy economista y siempre me ha costado en México mucho trabajo hacer estudios concretos. Entonces, ¿no sería muy importante fomentar que haya no nada más una cantidad de gente así como vagamente? Yo creo y defiendo que el derecho a la información, tenemos que saber de cómo viven nuestros compatriotas en el exterior, de qué mueren, cómo es su realidad, porque de verdad que a mí me frustra mucho escuchar a la presidenta y a todo el mundo diciendo: "Ah, son más o menos, más o menos entre 4 millones y 7 millones los indocumentados y son entre 40 millones y 32, o sea, pues como, ¿por qué no? Yo creo que debería de haber un estudio minucioso de las condiciones en las que los seres humanos con nacionalidad mexicana dicen héroes, ¿no? Pero nos tratan, como dijo la compañera, de quinta. Entonces, muchos tendrían miedo, Diego, quizá, en los pequeños estudios que hemos hecho nosotros aquí en la UAMX de población. Efectivamente, la excusa es esa. Es que no nos quieren decir porque tienen miedo a ser deportados, podrá ser, pero no puede haber tal vacío de información precisa, porque no podemos hacer políticas públicas si no contamos con una verdadera base de datos efectiva y transparente, y que quitemos ese velo, ¿no? Ese muro de desinformación, porque ya existe el derecho a la información y a mí me parece importante por cuestiones de investigación y sobre todo de desarrollo saber cuántos hay, cuántos pasaportes se han dado, ¿cómo no pueden saberlo? ¿Cómo no pueden saberlo? No creo que tenga ningún problema decir la cantidad, no estamos pidiendo el nombre, ni si son ricos, pobres o de dónde lo sacaron. Queremos saber cuántos mexicanos tramitaron su pasaporte, porque hemos de decir también que se descubren pasaportes falsos. Bueno, acá allá en Estados Unidos quizá no sé. En Sí, también. Europa hay pasaportes falsos. Usan a nuestro país para tener pasaportes falsos. Bueno, ¿de dónde? ¿De dónde y por qué? ¿No? Entonces, creo que sería interesante hacer ese planteamiento. Exigimos saber cuántos pasaportes se emiten de México, porque nuestro país se respeta. Y si hay algún grupo por allí haciendo uso de la imagen de nuestro país para alterar el orden y para difamar y para calumniar a nuestra patria, creo que debemos de hacérselo llegar a los consulados. Queremos transparencia, sobre todo para defender la honorabilidad de nuestra patria. Así es, existe el acceso a la información, pero yo pregunté a una compañera de trabajo cuando estaba en el gobierno, y es qué tan fácil es que te den la información. Dice, es sumamente complicado, porque si te piden algo,
y no está bien elaborada la pregunta, la botas. Me pasó cuando estuve colaborando en la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, que hacían ciertas solicitudes y sí, como no las haces bien, tú pues simplemente no es ámbito de mi, no es mi competencia y se quedaba sin responder esa, porque igual no se hacía, elaboraba, entonces sí podías darle esa vuelta. Intentamos siempre contestar las pocas que llegaron, pero igual no estábamos, por ejemplo, nosotros capacitados para dar información, no sé cómo esté en los demás ámbitos. Creo que a lo mejor tienes tú ahí información, Mario, adelante. Oye, solo como comentario final, fíjate que inclusive empresas, tal, dos, tres también secretarías lo hacen, publican este tipo de resultados en sus páginas web, ¿no? Pero como palomitas, ¿no? Ah, este mes atendimos 200 solicitudes de soporte técnico, no sé, ¿no? 300 solicitudes de acceso a la información, 150 solicitudes de cambio de domicilio, no sé, ¿no? O sea, cada secretaría, ¿no? Lo publican como premio, o sea, como las palomitas de miren mi trabajo, lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí parecía al revés, ¿no? No sé si porque no tienen la información viable, porque no hacen el procedimiento bien o porque no terminan exactamente de hacer las peticiones. Y justo decíamos en la administración de proyectos, ¿no? Pues lo que no se mide, pues no se conoce, no se puede mejorar. Entonces estamos a la deriva, ni hablar, ¿no? Es cuanto, gracias. Sí, incluso yo he hecho dentro del podcast que tengo y el boletín mucha investigación y si ustedes checan la información del INEGI, no coincide la cantidad de mexicanos que tenemos viviendo en Estados Unidos con las que reporta el INEGI que han salido de nuestro país. Son números muy, muy bajos los que tiene, que no se justificaría. No se justifica todavía al día de hoy cómo de aquellos, el 2000, entre el 2000 y 2010 se hablaba de 11 millones de indocumentados de mexicanos en Estados Unidos, que algunos revelaban que eran hasta 20 millones, a que hay una reducción el día de hoy en donde hablan de 4 o 5 millones nada más. O sea, no se explica cómo es que eso redujo por ahí. Adelante, Beatriz. Mira, aquí con nosotros tenemos un problema muy grande, la matrícula consular. La matrícula consular nos cuesta, el pasaporte nos cuesta. No, supuestamente la credencial no cuesta, es gratis, pero el Ujú. consulado no hace nada por la credencial, porque le conviene más vender la matrícula consular. Aparte que la matrícula consular no es bienvenida en México. Entonces, no entiendo por qué no hay esa claridad y transparencia que es muy importante y ojalá que ese sea uno de los temas que en esta mesa se trate y tengamos solución. Gracias. Así es, sí, gracias a ti, se tiene que tener esa información y porque bien lo dices, ¿no? La matrícula consular cuesta más, sin embargo, no es, y se ha promovido mucho el uso de ella. Y yo como migrante indocumentado, 20 años allá, yo nunca, o sea, tenía mi matrícula consular, fue la primera que saqué, pero yo nunca enseñé mi matrícula, yo tenía mi pasaporte siempre conmigo. Porque la matrícula consular básicamente le estás diciendo a la gente que te pare, soy indocumentado. Cuando el pasaporte te dice, pues puedo estar de viaje, puedo hacer un montón de cosas, pero no me está diciendo que no tengo documentación. La matrícula consular básicamente es una autoconfesión de que no tengo documentación. Y el pasaporte a mí me ayudó bastante. Yo a todos los lugares donde llegaba con mi pasaporte y eso me abrió muchas puertas y es algo que no se le informa a la gente. Prefieren que saque la matrícula cuando la matrícula, su uso es muy, muy limitado, no sirve básicamente más que para abrir la cuenta de banco en ocasiones. Y en México, bien lo dices, no es reconocida. En México se valida más el INE, que en sí no debería de ser porque nada más es para votar. Es más válida supuestamente una licencia de conducir, pero sin embargo en todas las instituciones ya está ahí la credencial del INE como válida y muchos ni siquiera conocen las matrículas consulares y en México no te sirve. Pero como bien lo dices, ¿no? Ahí al no saberse, no hay transparencia de lo que requiere, cuántos se están tramitando y pues la matrícula consular es tiene menos candados de seguridad que lo que es un pasaporte, pero bien lo decía Iriana, hay muchos falsos. En Estados Unidos hace algunos años se encontró una caja con pasaportes mexicanos en la calle, se le cayó a alguien. Hicieron un reportaje en la tele y todo, dijeron, miren, aquí están, ¿no? E incluso a mí me tocó la primera vez que yo tengo que salir de Estados Unidos venir con un pasaporte de consular
y no me lo valieron en México. Inclusive Secretaría de Relaciones Exteriores, al yo venía a sacar el pasaporte de mi hija aquí, me dijo, ese no vale porque es consular. Dije, pues, y ya cambió, mi nuevo pasaporte es consular, pero ya lo valen, pero antes no, o sea, si era un consular no valía. Cambiaron eso y ahora sí, no sé por qué, no me dieron bien la explicación. Me dijeron, como es consular, no te vale aquí, tienes que traer tu INE. Entonces tuvimos que traer nuestra INE, ya nos lo valieron y el pasaporte de mi hija salió bien aquí en México. Ya ahorita ya cambió, cuando yo saqué nuevamente y renové mi pasaporte, allá hice esta pregunta, oye, no me lo valieron la vez pasada, si lo voy a sacar necesito que me valga donde yo vaya. Y me dijeron, sí, ya cambió y ahora ya está, es válido en todos lados. Y sí, ya lo presenté aquí en México y sí, sí me lo han validado y es el que todavía conservo. Entonces, bueno, esa es anécdota acá personal, pero creo que a muchos a lo mejor han pasado por ahí y no sabían eso. No sé si traigan algún otro tema que crean que debería de incluirse en estas mesas. Igual les recuerdo que esta reunión pues, se sube como todas las reuniones al canal de YouTube. Aquellos que no hayan podido participar la van a poder ver. No tienen que participar en esta para presentar unas propuestas ya establecidas para la segunda ronda. Aquellos que no hayan estado pueden decir, mira, yo ya tengo ciertas propuestas aquí trabajadas y las puedo presentar tal día y así lo hacemos. Adelante, Beatriz. No sé si haya la posibilidad de hablar sobre el RFC. Muchos de nosotros, los migrantes, queremos invertir y de alguna forma hacer la diferencia allá en México, coinversión migrante. Ujú, Pero una de las cosas que se nos pide mucho es el RFC. Y es un trámite que pues debe de ser fácil si el consulado pudiera hablar más sobre ese, que es algo que ellos pudieran hacer, ¿no? ujú. Sí, yo desconozco si los consulados tienen la facultad de darlo, pero igual habría que verlo. No hay, para los migrantes, no existe como tal un programa de inversión, creo que debería de darse. Cuando López Obrador llega a la presidencia, bueno, él y Marcelo Ebrard nombran a Roberto Valdominos como director del IME. Roberto Valdominos pertenecía, creo, o no sé si estaba, pertenezca a un comité de Morena en Nueva York, doctor en filosofía, me parece, y él hace una gira por todos los consulados en Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de la posibilidad de llegar y asistir a las de Los Ángeles y San Diego, y era increíble la cantidad de migrantes que llegaban y decían, quiero invertir en México, quiero invertir en México. O sea, todos querían invertir en México. Y al día de hoy no ha habido un programa para que realmente les abra las puertas para esa inversión. Es algo que creo que se está intentando cambiar con el impulso de la tarjeta del Finabien, en la cual los consulados están ya también metidos en ese tema, pero sí tendría que ser un tema que se abordara. Creo que nosotros lo estamos metiendo en algo así como en la reforma migratoria para los migrantes de retorno, pero igual sí tendría que verse eso. Porque el día de hoy se puede obtener un RFC, pero lo que está valiendo en México es la e-firma y que esa tienes que ir presencialmente y hacer la solicitud. Ahí es el gran problema de que tienen que ser una oficina del SAT y entonces ahí es una más dependencia más que tendría que entrar en colaboración ahí con los consulados, pero igual vamos a investigarle qué es lo que se sabe, cuáles son las posibilidades, pero no, yo no conozco un programa como tal de inversión ahorita, pero igual lo metemos en la mesa, hacemos la investigación y presentamos la propuesta igual. A lo mejor no tenemos la respuesta nosotros, pero ya en una tercera etapa invitaríamos a alguien del SAT, a alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, pues para ver si nos pueden orientar en este tema que aprovecho para decir, yo asistí a una de las reuniones del Instituto Nacional de Formación Política en donde alguien hablaba del menaje de casa, este, en donde pues no cubre las expectativas de lo que se está queriendo ahorita, que hay muchos mexicanos que ya tienen algún negocio bien establecido allá y que les sería muy problemático trasladar su negocio hacia México, puesto que el menaje de casa no lo cubre, nada más contempla las cosas que una persona
utilizó para vivir y es en un periodo no tan largo como muchos de los que están allá, que también que tendría que abrirse ese programa para cómo muevo mi empresa que ya tengo en Estados Unidos si me quiero regresar a México, que hubiera algún tipo de programa para facilitar la inversión, pero también el mover empresas que ya han creado los mexicanos allá y que pues sería importante que los trasladaran para acá sin quizás no las mismas beneficios que tendrían las comunidades más necesitadas, puesto que pues ellos al tener una empresa pues ya significa que sí son un poco más rentables en la cuestión económica. Pero bueno, entonces lo ponemos sobre la mesa ahí también para investigar sobre este tema. Les recuerdo, mañana es cuando tengo la presentación a las 6 de la tarde de la reforma electoral. Ojalá y puedan acompañarme. Va a ser lo más pegado que lo puedo hacer para presentarlo ya como una iniciativa de reforma que sería enviada a la diputada, a la senadora Karina Ruiz, para que ella, pues, con su equipo la ajuste y vea qué tanto de ello puede implementar en su propuesta. Y también estamos haciendo la solicitud de que, pues, que nos invite a colaborar con ella exactamente en esa iniciativa que pretende enviar. Bueno, pues creo que con eso llegaríamos al final de esta reunión. Son varios puntos que quedaron ahí. Yo los invito a que eh, si quieren hacer su presentación sobre alguno de estos puntos o alguna otra de las mesas, pues que me digan y las organizamos. Pueden ser virtual, podemos hacerlas en la manera de lo posible presencial allá en Cámara de Diputados. Pues la oferta está ahí abierta y ahí es donde entra la colaboración de pues la bancada migrante que está atenta a todo lo que estamos haciendo en estas mesas de trabajo. Diego, te mando información sobre la coinversión, Perfecto, sí, por favor. Y ya de ahí ¿ok? trabajamos algo para hacer una propuesta. Y Ok. dime, ¿el link para mañana es el mismo? El mismo estamos utilizando para Muy todas las bien, reuniones, 6 de la tarde, pero igual yo les mando el recordatorio. gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Pues tuvimos buena participación. Gracias, Beatriz. Gracias, Adalberto, Armando, Mario. Un gusto como siempre. Fernanda, gracias por estar aquí. Tengo iPhone que no se me identificó y si me pones en el chat tu nombre para igual incluirte en el reporte que voy a pasar. José Antonio, gracias por habernos acompañado. Sé que andas ocupado. Leticia también. Milton, un saludo para todos. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pues, en la siguiente. A la 1 de la tarde empieza la formación política, historia de Morena en el exterior. Ojalá y se den oportunidad. Muy pocas personas conocen lo que ha pasado ahí en el exterior con Morena. Muchas gracias y nos vemos.